Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Con estas clases pues vamos a comenzar el cómputo 3. Por las situaciones por las que hemos estado pasando, pues esto sé que nos va a atrasar y debemos ganar tiempo. Posteriormente pues yo les voy a comunicar bueno, tengo que ponerme de acuerdo con la autoridad inmediata, ¿verdad? Con la doctora Alvarado, con la doctora Perdomo, y exponerles un plan que he estado pensando debido a esta otra suspensión que tuvimos, ¿verdad? Entonces, y que prácticamente nos está atrasando. Entonces, vamos a plantearla, y si es aprobada, pues si nos aceptan, yo haré una reunión posteriormente con sus representantes de cada grupo, con los grupos que hemos trabajado de exposición, para planteárselas, para manifestarles, o mejor dicho, para exponérselas, y que si es conveniente hacer alguna modificación o algunas, estamos abiertos a sugerencias, pues se hará en su debido momento, y posteriormente se les publicará a ustedes para que sepan, porque ya no tenemos mayor tiempo para estarles haciendo un examen, un tercer examen, un segundo examen de teórico de microanatomía, aunque las clases ya estén dadas, aunque yo sé muy bien que ustedes han estado estudiando, pero el tiempo ya no tenemos y necesitamos avanzar. Dentro del plan pues está siempre seguir con el desarrollo de temas a través de exposiciones de ustedes, que la experiencia pues que han ido adquiriendo se ha ido manifestando en que hay alumnos que exponen pues muy bien, hay otros que todavía deben mejorar, y hay algunos pues que dejan mucho que desear, pero son bien pocos. Entonces, la mayoría pues se han mejorado mucho realmente, y créanme que esta va a ser la forma de trabajar por un buen rato. Vamos para otra oleada de esta enfermedad, más lo que nos está ocurriendo pues con los fenómenos meteorológicos, que al parecer pues van a haber varios. Imagínense, estamos ya a mediados, sí, mediados de noviembre, y todavía estamos con lluvias, y, y eso pues quieras o no atrasa, afecta afecta las comunicaciones, porque hemos avanzado mucho con las comunicaciones en este país, pero no en sí en la red, en mejorar la red. Hay lugares donde las compañías telefónicas pues no tienen presencia, y mucho menos pues una buena señal pues de internet. Entonces, y yo sé que eso pues afecta a ustedes, nos afecta a nosotros que estamos en la ciudad, como podríamos decir. Estamos en la ciudad y por momentos tenemos un internet deficiente. Pagamos una velocidad supuestamente alta para tener una buena tanto subida, porque ahora hoy yo entiendo cuál es la importancia de tener una buena velocidad de subida, porque subir un video de estos, hay momentos que está tan buena la señal que en 20-30 minutos sube, y está tan mala en ocasiones que puede pasar todo el santo día queriendo subir y no sube. O sea, en todo el día sube, pues sube bien poquito a medida que corre el tiempo para subir a YouTube. Entonces eso pues afecta realmente, atrasa. Y tenemos una buena velocidad, ya no digamos pues los que lo hacen solo de forma inalámbrica, o sea, con el internet del teléfono, que el ancho de banda pues tiende a ser un poquito menor. Entonces yo sé que dificulta, ya no digamos para hacer un examen, una exposición. Entonces yo entiendo todo eso, pero pues sí, ni modo, pues tenemos que adaptarnos. Ahora bien, entonces les digo que esto pues de aprender y de no tenerle miedo a exponer, y preparar un buen material, porque para darse a entender hay que preparar un material mucho mejor que el que utilizamos cuando estamos de forma presencial. Hay que estudiarlo más, hay que leerlo más, hay que dominarlo mejor, pues, ¿verdad? Para que quede más clara la idea.
y todavía pues queda abierto a comentarios, o sea que hay más posibilidad de afianzar. Entonces, el trabajo que han hecho algunos, pues a mí me sorprende, me alegra, ¿verdad? Me enorgullece de tener alumnos con mucha inventiva, con mucha responsabilidad, porque sí he visto alumnos pues que no recuerdo el nombre ahorita porque soy malo para los nombres, pero me sorprendió en sobremanera un alumno que estuve exponiendo desde un parque. Lo felicito, realmente lo felicito por la responsabilidad. Eso se llama ser responsable, o sea, se llama estar comprometido con su estudio, con su enseñanza, con su formación, porque en su mente pues no existe obstáculo que limite su formación y exponer pues lo que ha preparado. O sea, me pongo de pie, ¿verdad? Y como dije, me quito el sombrero ante personas así, personas pues que han preparado infinidad de maquetas y materiales para un tema de 10 minutos, cualquiera diría, y para hablar de eso, pues ¿verdad? Me entristece ver alumnos aún leyendo y me entristece más aún leyendo cosas que no entienden. Eso me entristece, me desanima, ¿verdad? Lo bueno es que son pocos, y me preocupa porque pueden pasar y pueden ir pasando de esa forma y va a llegar un momento en que van a estar frente a una situación de vida o muerte, porque así nos va a tocar a todos, así nos toca a todos los que somos médicos, y esa formación deficiente pues le va a pasar factura. Así es que esta carrera no es solo por salir, esta carrera no es solo de una formación, esto es una vocación. Así es que la vocación pues es algo que nunca nos va a abandonar. La vocación es para toda la vida. Y podemos pues dejar ¿cómo les pudiera decir? La gente pudiera hasta no, ustedes podrían dejar de trabajar, pues de ser médicos cuando ya lo sean, pero siempre van a ser el doctor y siempre van a buscar un consejo de parte de ustedes y van a ser reconocidos por eso. Se van a aburrir de andar en las reuniones familiares, en reuniones sociales, que siempre esté alguien hablando de un problema de salud, que siempre les hablen de situaciones buscando un consejo médico. Esa es la vida del médico. Así es siempre. En reuniones sociales, familiares, siempre va a ser así. Entonces, es porque es una vocación. Nunca van a dejar de serlo. Aunque no anden la gabacha, aunque no anden el estetoscopio. Entonces, el compromiso de formación es de toda la vida. Uno no deja yo no dejo de leer, yo no dejo de estudiar, yo no dejo de interesarme por temas médicos o temas relacionados con los tratamientos. Así es que el ver pues que a alguien no le toma importancia, que a alguien no le dedica tiempo a comprender lo que va a exponer, a comprender lo que va a leer, a esconderse tras una mala imagen, una mala señal de cámara o ponerme pretextos, pues a mí me molesta, sinceramente me molesta. No le pongo interés, me da ñañaras. Entonces, pero bueno, cada quien, y esa es la nota que obtienen, esa es la nota que obtienen. O sea, no se extrañen los que les va a aparecer notas cuando se las compartan, notas bajas en sus exposiciones. Recuérdense cómo expusieron, ¿vea? Y ahí pues van a entender por qué tienen esa nota. Así es que, bueno, jóvenes, pasamos a este cómputo 3 y comenzamos pues con la unidad aquí son pocas unidades, aquí solo vamos a ver la unidad de abdomen y la unidad de pelvis prácticamente. O sea, vamos a ver la unidad de abdomen, que es la que vamos a desarrollar ahorita, en la cual pues vamos a ver la pared abdominal, cómo está conformada, la cavidad abdominal, las vísceras abdominales, la irrigación y el drenaje de las vísceras abdominales y de los órganos propios de la cavidad. Vamos a hablar un punto específico que tiene que ver con las hernias, porque es algo que tiene que quedar, aunque es un tema meramente de cirugía, es muy importante que ustedes pues
comprendan esa situación desde ahorita de que son las hernias, porque es una patología, tal vez no digamos patología, es más un defecto. Podría ser de nacimiento, podría ser secundario a los esfuerzos físicos, en los cuales pues ese defecto pues incapacita al paciente, incapacita a la persona que la sufre, porque no le permite hacer fuerzas, por supuesto, y lo estético, y por supuesto el dolor que genera, y que en algunas ocasiones podría llegar a acarrear o podría llegar a terminar en una muerte. Claro, son cosas ya un poco más, muy exageradas, posiblemente, pero sí pudieran pasar pues por la extirpación de un pedazo de tripa. Ay, discúlpenme la palabra, pero a mí se me hace más fácil decir así a veces. De un pedazo de intestino, un intestino, un epiplón, la grasa, ¿verdad?, de mesenterio que pudiera ser extirpada, pero pudiera comprometer la circulación que existe en esa zona. Y si ese paciente tiene problemas de coagulación, problemas de discrasia sanguínea, pudiera llegar a provocar un trombo, que eso sí le puede llegar a causar la muerte, que ya lo vimos en los temas pues del corazón. Los trombos y los émbolos, cómo viajan a través del torrente sanguíneo, pueden llegar a ir a obstruir un vasito que irrigue, un vasito coronario que irrigue una parte del corazón y provocar un infarto agudo al miocardio, un infarto fulminante, o pudiera llegar a obstruir un vasito sanguíneo que irrigue el parénquima cerebral y provocar entonces un infarto cerebral por la falta de oxígeno, de irrigación sanguínea. Entonces, vamos a ver eso. Partes de los órganos que están incluidos en la cavidad abdominal, que vienen a ser como principalmente pues estos órganos son el sistema pues digestivo, aunque tocaremos de forma superficial los órganos, ¿cómo se llama? Los órganos del sistema urinario superior, riñones, uréteres, ¿verdad?, aunque es parte de otro sistema, por la ubicación, perdón, por la ubicación geográfica dentro de la cavidad abdominal, pues los vamos a incluir dentro de la descripción. Acuérdense que esto es anatomía descriptiva. De aquí voy a describir pues todas las estructuras y vamos a tener pues la parte de anatomía microscópica, donde vamos a hablar pues de la estructura, de la arquitectura del tejido que conforma cada uno de estos órganos. Principalmente en la parte de microanatomía lo que veremos será la estructura de cada uno de los órganos, hablando un poco de las funciones, hablando un poco de la fisiología, tocando tal vez la patología para entender la anatomía, pero por ahí nos vamos a ir. Así es que es una parte muy bonita, es una parte pues muy entretenida, porque por lo menos de cipote pues a cada rato nos ponían a dibujar el sistema digestivo, así que a mí me encantaba dibujar y poner siempre de verde la vesícula y poner de verde el páncreas, y en el camino vamos a ver que no es así, ¿verdad? O poner rosaditos los órganos, los intestinos, y no son así tampoco, pero para manera de estudio pues así siempre siguen siendo representados con esos colores a manera de estudio, pero realmente en el paciente vivo pues no es así, igual pues en el paciente, en los cadáveres, ¿verdad?, para verlo en los detalles anatómicos. Pero bueno, iniciemos pues con esta clase. Quiero ver. Sí, abdomen. Permítame, vamos a pasar a la pantalla 2. Aquí estamos. Abdomen. Entendemos por el abdomen esa zona que está comprendida entre la cavidad torácica y la cavidad pélvica, teniendo ¿cómo se llama?, por sentado que la cavidad pélvica pues es, como dice su nombre, una cavidad pélvica. Parte de la pared abdominal pues tiene una influencia externa sobre la cavidad pélvica. ¿Cómo lo podemos ver en esta zona? Vamos a ver que aunque ya estamos a nivel de la pelvis, ojo con eso, hablamos de cavidad abdominal, y cavidad abdominal significa que es un espacio.
Digo abdomen y me refiero a un término macroscópico de anatomía de superficie. Eso es abdomen, o sea, verlo como un todo. Y cuando digo pared abdominal, estoy hablando específicamente de los músculos que conforman, ¿verdad?, la pared abdominal, que conforman el recubrimiento de los órganos internos. Entonces, podría parecer un juego de palabras, y realmente así es, pero es la forma en con la cual lo vamos a entender. Abdomen es una cosa, pared abdominal es otra cosa, cavidad abdominal pues es otra cosa. Todos relacionados entre sí. Entonces aquí yo hablo así, abdomen en general, porque así se llama pues la unidad, el abdomen en general. Y vamos a desarrollar todas las partes de las que les hablaba. Entonces pues comprendemos pues el abdomen, es la parte que está pues por abajo de la cavidad torácica y que llega hasta la cavidad pélvica. Pero ese es un concepto pues así pues muy generalizado. Vamos a ver después cómo nos explica y cómo entendemos cuáles son los límites pues del abdomen. Sigamos. Hablamos entonces, y de esta es la clase que vamos a desarrollar, la pared abdominal. Entendiendo pues que la pared abdominal es, como dice ahí, la pared, lo que lo delimita, lo que lo envuelve, lo que lo recubre, lo que protege a todas las estructuras que están dentro de la cavidad abdominal. Por ende, pues la pared abdominal está compuesta por músculos principalmente. Va a haber una inclusión de huesos, los huesos de la columna lumbar, pues por detrás, los huesos lumbares, las vértebras lumbares, perdón, ligamentos que están involucrados tanto en la parte anterior como en la parte posterior, algunas inserciones de músculos muy importantes. Y la idea de describir la pared abdominal es hablar de las estructuras musculares principalmente que están involucradas o que están incluidas dentro de la pared abdominal. Al final hablaremos un poco de algunos ligamentos y de algo muy importante, las fascias. Aquí, a nivel de todo el cuerpo, pues las fascias son importantes, pero aquí tienen una mayor relevancia por las zonas que involucran los músculos que ayudan a fijarse, las zonas que ayudan a delimitar o a proteger. Por eso tienen algo de relevancia mayor que en otras zonas, las fascias. Sigamos. Entonces, como dice ahí, el abdomen pues es un contenedor flexible y dinámico que aloja la mayor parte de los órganos del aparato digestivo y parte del aparato urogenital. Ahí está hablando el abdomen como una cavidad. Esto es una cavidad. Está situado entre el diafragma y el estrecho superior de la pelvis. Ahí esos son los límites anatómicos entre el diafragma y el estrecho superior de la pelvis. Si ustedes se recuerdan cómo dividíamos la pelvis, la dividíamos en pelvis falsa y pelvis verdadera. Hablábamos, por ejemplo, que la pelvis falsa contenía estructuras propias del abdomen. Entonces, el estrecho superior de la pelvis es parte todavía de la cavidad abdominal, aunque ya lo hablamos y lo tratamos en la pelvis. Entonces, forma parte por el contenido que está dentro de la pelvis falsa. O sea, por eso es que lo tomamos en cuenta, por el contenido que se encuentra dentro de la pelvis falsa, porque el contenido es meramente estructuras propias de la cavidad abdominal, o sea, las terminaciones del sistema digestivo y del sistema urinario. Eso es lo que encontramos en la pelvis. Ya los órganos reproductores los encontramos por abajo de la pelvis falsa, o sea, ya la pelvis verdadera. Entonces esos ya son órganos pélvicos, pero a este nivel vamos a encontrar principales vasos sanguíneos, las arterias ilíacas primitivas, las venas ilíacas, la formación pues de la vena cava, la terminación de la arteria aorta abdominal, la terminación del intestino grueso con el recto y el ano, digamos, pero eso ya es pelvis inferior o pelvis verdadera. Vamos a ver uréteres en esa zona, podemos encontrar prolongaciones de los uréteres,
partes de asas intestinales que forman parte del intestino delgado. Podemos encontrar el inicio del colon, ¿verdad? El colon ascendente con su ciego y posiblemente y muy seguramente la hernia. Sí, las hernias también por ahí deforman, ¿no? La apéndice, ¿verdad? La apéndice cecal. Como nos dice ahí, es separada de la cavidad torácica por el músculo diafragma, o sea, el que nos divide o el límite superior, ¿verdad?, de la cavidad abdominal es el músculo diafragma. Así como teníamos como límite inferior de la cavidad torácica el diafragma, aquí tenemos como límite superior al diafragma, como límite superior de la cavidad abdominal. De esta zona, permítanme, no he activado mi puntero, ¿dónde está? De esta zona es de la que estamos hablando. Esta zona de aquí es la que estamos hablando. Si se recuerdan, el diafragma se extiende como una cúpula que se inserta en los rebordes costales, sube para tener una inserción en la cara posterior de la apéndice sifoides. Les dije apéndice sifoides o apéndice vermiforme, no me acuerdo cómo les dije ahorita en la cavidad pélvica superior. Pero si dije sifoides me corrigen, es apéndice vermiforme, ¿verdad? O sea, prácticamente unido al ciego en el colon ascendente. Entonces aquí en la cara posterior del apéndice sifoides, que pertenece al esternón, vamos a encontrar inserción pues del músculo diafragma. Luego baja sobre el reborde, pues, y también va a tener inserción por la parte posterior en los arcos, pero eso lo vamos a ver después. Parte también se insertan sobre las vértebras lumbares ahí por L5, L4, pero mejor ahorita no quiero caer en eso porque me puedo enchivolar. En su momento lo vamos a ver. Entonces, aquí el diafragma, todo lo que está para abajo, pues, aunque si se recuerdan, la cavidad torácica, la pared torácica proveía protección al hígado, proveía protección al estómago, proveía protección a los riñones, tanto derecho como izquierdo. Podrían considerarse como estructuras que estaban dentro de la cavidad torácica, pero no pertenecían ahí porque el diafragma no permitía eso, pero se encuentran ahí arriba. Realmente son estructuras propias de la cavidad abdominal, porque todo lo que está por abajo del diafragma es cavidad abdominal. Entonces, aquí vemos esto, pues, que está por fuera, es la pared del abdomen. De esto es lo que vamos a hablar en esta clase, de la pared abdominal, de toda esta fascia que se encuentra aquí al frente, los músculos rectos abdominales, que son los que conforman el six-pack, los músculos oblicuos, ¿verdad?, mayores y menores, los transversos del abdomen, que son los que proveen la pared abdominal anterolateral, y también vamos a ver los que conforman la pared posterolateral y los que son completamente, pues, posteriores. De esos músculos son de los que vamos a hablar. Si quitamos, pues, todas estas estructuras de la pared abdominal, tendríamos a la vista esto, que son los componentes del intestino, de los componentes intestinales que conforman, pues, la cavidad, pues, que están dentro, de la cavidad abdominal. Entonces, en su debido momento vamos a hablar del hígado, de la vesícula, del páncreas, del estómago, del colon, del intestino delgado con sus tres partes, del apéndice cecal y por supuesto de su irrigación de todas las ramas de la arteria aorta abdominal, ¿verdad? Las arterias mesentéricas superior e inferior, la arteria, el tronco celíaco, las arterias gonadales, las arterias renales, se me quedó alguna que no me acuerdo ahorita, las pudendas. Pues de eso vamos a hablar en su debido momento. No es el momento ahorita nos vamos a sentar en la pared, pues, abdominal. La pared abdominal anterior, lo iremos viendo por partes. La pared abdominal anterior, pues, se extiende desde el borde costal y el apófisis sifoides en la parte superior hasta las crestas ilíacas, pubis y sínfisis púbica en la parte inferior. Esto es
la zona donde conocemos como pared abdominal. Entonces, los músculos que conforman esta zona, la pared abdominal anterior, son de los que vamos a hablar en este momento, los cuales tienen sus orígenes por la parte superior en el reborde costal y la apófisis sifoide, y tienen inserción en la parte inferior por parte de las crestas ilíacas, el pubis, las sínfisis púbicas que están en la parte inferior, ahí redundando un poco. Salvo algunas excepciones, vamos a ver que hay otros puntos de inserción que no necesariamente van a ser en una superficie ósea, sino que van a ser en otro tipo de superficie, que podría ser una fascia, podría ser un tendón, que dan pues o que proveen una zona de inserción. La pared abdominal anterior pues forma también una capa de tejido continua y flexible sobre la cara anterior y lateral del abdomen. Es decir, si bien es cierto, son varios músculos los que están involucrados o que están en esta zona, son músculos de forma laminar que se fusionan entre sí y nos dan lo que nos describe ahí, una capa de tejido continua y flexible. Ojo con eso. Acordémonos que esa es una de las características propias del músculo, la flexibilidad, o sea, la capacidad de contraerse y de relajarse para proveer pues la protección y proveer el movimiento que caracteriza a la cavidad abdominal, o sea, poder flexionarnos y tocarse la punta de los pies cuando se inclinan. Ustedes, yo ya no puedo, antes me tocó la rodilla, inclinarse, hacer movimientos laterales, se nos cayó estamos sentados en una silla en el pupitre y se nos cae de lado el bolígrafo, podernos inclinar, vea, y forzar una inclinación lateral, eso es gracias a estos músculos, poder pues tener movimientos de rotación, ¿verdad? Girarnos hacia atrás para oír la pregunta que me están dando cuando estamos copiando, en fin, o sea, los movimientos pues laterales, flexión y extensión del tronco son gracias a este complejo de músculos que forman una banda, una pared que provee protección a la cavidad abdominal. Forma los límites pues del canal inguinal y del ombligo. Eso también conforma la pared abdominal anterior. Todos estos músculos de los que estamos hablando conforman los límites de la cavidad del canal inguinal y también pues del ombligo, que el ombligo, pues ya algunos en los temas anteriores nos hablaron que el ombligo es la existencia de la vena umbilical o de lo que fue lo que nos nutrió en nuestra vida intrauterina, cuando estábamos pues en el vientre de nuestra madre. El ombligo pues es el vestigio de ese vínculo que teníamos con la placenta. Entonces, al final, pues todas las estructuras del ombligo, o mejor dicho, la zona de umbilical, pues viene a ser un cúmulo de tejidos, fascia principalmente, que vienen a formar parte pues de la pared abdominal. Entonces, son cosas de las que vamos a hablar también pues en esta clase. ¿Cuál es la función de los músculos abdominales? Soporte y protección de las vísceras abdominales, por supuesto. Soporte. ¿Por qué soporte? Porque no le permiten que se desplacen hacia otras zonas, por decir así, o no le permiten que ellos pues tengan, que deformen el abdomen, salvo cuando ya la presión es demasiado y no son las vísceras, sino que son los acúmulos de grasa que se forman, de panículo adiposo, que se forman por abajo de los músculos que conforman la pared abdominal. Es que la pared pues comienza a ser vencida su integridad, pues, y comienza a formarse la típica panza, y por supuesto las las formaciones pues laterales, ¿verdad?, que conforman la obesidad. Pero eso ya es otro pisto. Ahí no es que los músculos fallan, es por la presión que ejercen. Protección pues de las vísceras abdominales, porque
esos músculos, su característica es que son muy fuertes, son muy densos, y si bien es cierto, no van a detener el impacto de una bala, pero pudiera hacerlo, ¿verdad? Si la capa de grasa y el músculo pues es bien grande, pues puede llegar a detenerlo, no como blindaje, pero sí quitarle fuerza, quitarle velocidad si lo hacen, y eso pues limita el daño que puede llegarse a provocar al interior de las vísceras abdominales, al igual pues que una herida pues por arma de fuego. También pues se limita el daño gracias a estas estructuras que le hacen una protección de pared a la cavidad pues abdominal. Nos ayudan con la micción porque ayudan a exprimir, ¿verdad?, la vejiga, no como un efecto directo sobre la vejiga, porque no es así. Ahí tenemos adentro, ahí lo vamos a ver más adelante, hay un músculo que se llama músculo detrusor urinae, que es el que ayuda pues a que se vacíe la orina cuando orinamos. En los hombres pues también nos ayuda la próstata, pero le ayuda de forma indirecta a la micción porque hacemos presión con los músculos inferiores del abdomen, y esta presión negativa se traduce hacia las vísceras, hacia todo el paquete, a todo el peritoneo de las vísceras abdominales, y estas pues comprimen la vejiga, y por eso el efecto que nos ayuda pues a orinar. En la defecación pues en la misma forma, igual, ¿verdad? Ellos comprimen la pared pues abdominal, y de una u otra forma exprimen el contenido que vamos a tener en el recto para que las heces sean expulsadas por el ano. Durante el parto, la misma función, contraen los músculos abdominales y ayudan a que esta compresión negativa sea traducida hacia sea traducida hacia la matriz, y junto con los movimientos propios, ¿verdad?, las contracciones propias que se están dando en el músculo liso del útero, le ayuden pues a expulsar el producto o ese recién nacido que va a nacer. Y también de forma indirecta pues ayudan como músculos auxiliares de la respiración. Ojo con esta función, no está muy descrita realmente, pero se consideran parte. Ustedes inspiran y de una u otra forma pues hay algún movimiento sobre los músculos abdominales. Inspiren y van a sentir como los rectos abdominales comprimen el abdomen. Nos ponemos pechitos cuando inspiramos, ¿verdad? Porque lo que hacemos es expandir la cavidad torácica. Entonces eso se fortalece elevando un poco el diafragma, y se ensancha, ¿verdad?, la cavidad torácica, y por ende le da ensanchamiento a los pulmones. Y cuando exhalamos pues igual, ¿verdad? O sea, sacamos el aire, y también ayuda pues en esa función de la exhalación. Vienen a ser pues, como dice, un tipo de músculos accesorios. Pero ojo con esto, cuando hablamos de músculos accesorios de la respiración en el contexto de cavidad torácica, no los podemos mencionar. Ojo con eso. Oye, porque se van a reír de ustedes. En cambio, en el contexto de abdomen, hablar tal vez como músculos accesorios a nivel abdominal de la inspiración y exhalación, ahí sí se vale. Ojo, haga su declaración para que no vayan a hacer motivo pues de burla. Sigamos. Veamos pues cómo los músculos de la pared anterolateral del abdomen pues son 5. Como nos dice ahí, son 3 planos, ¿verdad? Que son 3 son planos y 2 son verticales. O sea, cuando nos dice plano se refiere a que están más en dirección horizontal, y 2 pues que son verticales. Los planos
¿verdad? Tienen los nombres de músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso del abdomen, y como verticales tenemos al músculo recto abdominal, desde los más prominentes, y al músculo piramidal, que es el más chiquito de todos estos 5 músculos que conforman la pared anterolateral del abdomen. Para que tengamos una idea, estamos hablando de estos músculos. Como podemos ver, tenemos al músculo oblicuo externo, todo esto que está acá, músculo oblicuo externo, o sea, esta zona, lo que estamos viendo por fuera, músculo oblicuo externo. Vemos al músculo oblicuo interno, que está por debajo del oblicuo externo, y por debajo del oblicuo interno vamos a encontrar al músculo transverso del abdomen. Como músculos horizontales, ¿verdad? Como músculos verticales que conforman la pared anterior, pues vamos a encontrar a este que es el músculo recto abdominal, o como en esta literatura lo maneja como recto mayor del abdomen. El piramidal es un músculo que se encuentra justo adosado a la línea alba. ¿Qué es esto que vemos acá? Bueno, aquí está el nombre. La línea alba, que le confiere pues también puntos de inserción a algunos de estos músculos, que los veremos en su debido momento. Entonces, aquí en esta zona vamos a encontrar el músculo piramidal, que lo vamos a ver cuando hablemos específicamente de él. Entonces, como ven, pues son capas. El oblicuo externo, pues su dirección de las fibras, como dice, son músculos que están ubicados en el plano horizontal, pero su dirección de las fibras están de forma oblicua. Unos de arriba hacia abajo y los otros de abajo hacia arriba, que es el oblicuo interno, y el externo de arriba hacia abajo. Y el transverso, su mismo nombre lo dice, está completamente de forma transversal o meramente horizontal. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, del ligamento inguinal, del cual vamos a hablar más adelante. Vea que es un punto pues de inserción de algunos de estos músculos, y si recordamos, era el punto de referencia que nos delimitaba qué estructuras dejaban de ser abdominales o pélvicas para convertirse en estructuras propiamente femorales, como la arteria, la vena y el nervio femoral. Sigamos. Los músculos planos terminan en la cara anterior en una aponeurosis laminar fuerte. Esa aponeurosis laminar fuerte pues es parte de la línea que se encuentra pues en la línea media, pues a veces recibe el nombre de ¿cómo se llama? La línea alba. Vamos a dar por ahí. La aponeurosis de estos músculos se entrelazan en la línea alba con las contralaterales para formar una vaina tendinosa que recibe el nombre de la vaina de los rectos. Ojo con eso. La vaina de los rectos, pues como dice, es una vaina, es una envoltura que tienen los rectos, no en todo el 100%, pero lo envuelven. Porque se da el entrecruzamiento de las estructuras que permítanme, que estoy peleando con el puntero. Se da el entrecruzamiento, o sea, hace este dibujo, esta imagen que les quiero transmitir, hace este entrecruzamiento de fibra, tanto el oblicuo, ¿cómo se llama? Mayor o menor, o oblicuo interno, externo. Y fijeza a los músculos rectos abdominales. Sigamos. Dentro de esta vaina, como dice, pues se hallan los músculos verticales del abdomen.
encontramos los rectos y encontramos pues los músculos piramidales. Una vaina, para tener una idea, pues es como ¿cómo se llama? Como donde viene el machete. Hasta hay un dicho que dice: machete, estate en tu vaina. O sea, la cobertura, pues, vea, que protege al machete es una vaina. Pues esa es la idea de esto. Esa es una vaina. Es una estructura, pues, que protege a otra estructura. En este caso van a ser, pues, los rectos abdominales. Sigamos. Aquí está. Y comenzamos a hablar, pues, de cada uno de estos músculos. Comencemos hablando del músculo oblicuo externo. En alguna otra literatura lo van a encontrar como un músculo oblicuo mayor, pero la más común hablarlo es externo, porque nos describe realmente en qué lugar se encuentra, interno o externo, más fácil. Entonces, que oblicuo mayor y menor. Oblicuo externo, su origen, ¿dónde se origina? En la superficie externa y bordes inferiores de las últimas 8 costillas, o sea, desde la quinta costilla hacia abajo, pues vamos a encontrar las inserciones del músculo oblicuo externo, donde el origen, perdón, la inserción donde lo hace en la línea alba. Ojo, tiene varias. En la línea alba, o sea que tiene inserción en la línea media, en la línea alba, en el tubérculo del pubis, o sea, en la parte inferior, y en la mitad anterior de la cresta ilíaca. O sea, tiene 3 puntos de inserción descritos al momento, pero además, mediante la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que ayuda a formar la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen y la línea alba. Ese es otro, ¿cómo se llama? Ese es otro punto de inserción, pero para esta, más que todo, es una descripción de cómo conforma la vaina del recto. Para fines de estudio o para fines de examen, me interesa que sepan que sus puntos de inserción es la línea alba, el tubérculo del pubis y la mitad anterior de la cresta ilíaca. ¿Cuál es su función? Mantiene la presión de la cavidad intraabdominal y flexión lateral del tronco. Una función de protección y la otra función motora. La función, pues, de mantener la presión en la cavidad abdominal, o sea, nos ayuda a comprimir las estructuras viscerales que están en la cavidad abdominal, y le dan, pues, mantienen esa posición al interior, pues, al interior de la cavidad abdominal, y no permiten, pues, que estos tengan movimientos, por decir así, antojadizos, ¿verdad? O sea, mantener, pues, la estructura interna o la ubicación de las estructuras internas dentro de la cavidad abdominal. Delimitan. Sigamos. Aquí estamos hablando del músculo oblicuo externo. Como vemos, ¿verdad? Él, pues, se ubica en estas últimas, estos son su origen, en las últimas costillas, ¿verdad? Y se insertan en la línea alba, que es esto de aquí, la línea alba, que funciona a manera de casi como un tendón, por decir así. Y pues tiene inserciones, como decían, en la cresta. Bueno, ya aquí estamos viendo una inserción en la línea alba, inserción en la cresta ilíaca y en el tubérculo del pubis. ¿Verdad? Cuando vimos el hueso púbico, pues vimos esas zonas del tubérculo del pubis, partes o zona, pues, aledaña a la sínfisis del pubis. Entonces, esos son los puntos de inserción. Además, en esta otra, pues, lo vemos como él, pues, hace, como él se ubica en la pared, pues, abdominal. Sus puntos de inserción que acabamos de describir, ¿verdad? Cada una, como su aponeurosis, pues, ayuda a formar la vaina de los rectos, que lo vamos a ver, pues, más adelante. Esta estructura que va aquí es una estructura única, pues, que es la línea alba, que también, pues, es como a manera de un ligamento.
quiero ver qué más de aquí. Bueno, más o menos así. Sigamos. Aquí lo vemos también cómo se ve el músculo, vea, oblicuo, cómo se entrelaza con algunos de los músculos de la pared torácica, como los pectorales, los serratos, ¿verdad? Pero nos interesa que veamos cómo se ve el músculo oblicuo mayor o oblicuo externo. Aquí vemos parte del ligamento inguinal, que eso lo vamos a ver cómo los oblicuos forman las paredes de ligamento inguinal, que tiene mucha importancia en el área de la cirugía, porque ahí protruyen o por ahí salen, ¿verdad? Que no debe ser así, el término es protruir, el propio término. Por ahí protruyen pues las, ya sea, ¿verdad?, directamente o indirectamente, las hernias inguinales, y las estructuras al interior pues son el cordón espermático en el hombre, el cordón el ligamento redondo en la mujer. Pero lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Veamos la irrigación, inervación pues del músculo oblicuo externo. La irrigación, ramas de las arterias intercostales anteriores, o sea, en la parte superior, las arterias epigástricas superiores, siempre en la parte superior, la arteria epigástrica inferior, las arterias circunflejas superficiales y profundas, estas ya son en la parte media del músculo, y las arterias lumbares en la parte inferior. Esa es la irrigación. Investiguen de dónde provienen estas ramas. Eso me interesa, que investiguen de dónde viene, quién es la precursora o quién es la madre de estas arterias, de dónde provienen estas arterias. Eso me interesa. La inervación, ¿quién le da la inervación? Las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el subcostal. ¿Se acuerdan qué número era el subcostal? ¿De qué par? ¿De qué? ¿Cómo se llamaba esto? ¿De qué división? ¿De la división de la división anterior? ¿De qué par de nervios espinales es el nervio subcostal? Eso me interesa también que se acuerden. Bueno, sigamos. Pasamos al músculo oblicuo interno, el que está por abajo del externo, ¿verdad? ¿Dónde se origina? Se origina en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Veamos eso. Este se está originando abajo. Aquel se originó en las últimas 8 costillas. Este se origina abajo, en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. El ligamento inguinal va de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis. Ahí tenemos el ligamento inguinal. Entonces, ahí se está originando. Se origina en un ligamento, ojo. Se origina en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca. Parte de donde se inserta el oblicuo externo, se origina. Y en la fascia toracolumbar, eso es en la parte posterior. Cuando veamos la pared posterior, vamos a hablar de la fascia toracolumbar, pero ya llévenla en mente. Luego vemos su inserción. Su inserción lo hace en el borde inferior de las 3 a la 4 últimas costillas. O sea, estamos hablando de la costilla 8, 9, 10 u 11. O posiblemente de la costilla 9, 10 u 11. No, perdón, ayúdenme. Si son 4 serían 8, 9, 10, 11, 12. Pues no, serían 9, 10, 11 y 12. O si no, de la 10, 11 y 12. De esas sería. Entonces, es en las últimas 4 costillas. Ahí se inserta. También se inserta en la línea alba. Casi todos tienen que ver con la línea alba. Y también en la línea pectínea. Esa es otra zona donde él se inserta, el oblicuo interno, en la línea pectínea. Función: mantiene la presión intraabdominal y flexión del tronco. Función similar a la que le describimos al oblicuo externo. Entonces, aquí vemos parte del oblicuo, ¿cómo se llama? Del oblicuo interno, cómo se origina este músculo oblicuo interno. Estas son las direcciones de las fibras. Todo esto son direcciones de la fibra.
Entonces no son dos músculos, estamos hablando del mismo. Entonces vemos pues cómo él se origina en el ligamento inguinal, en esta zona, hace una zona de origen, el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, son también, y en esta parte posterior es donde encontramos la fascia toracolumbar, la vamos a hablar después. ¿Dónde están sus puntos de inserción? En la línea alba, o sea, al centro, en la línea media, en la línea alba, la línea pectínea que está por detrás, cerca de la sínfisis del pubis, parte de los huesos púbicos, tiene otra inserción en esta zona, y en las tres últimas costillas, como lo vemos en esta aquí. Está insertado en la flotante, ¿verdad? La 11 y la 12 y la 10ª. Pero la literatura nos dice que puede todavía llegar hasta la 8ª. Perdón, hasta la 9ª costilla. Entonces esos son los puntos de inserción. Ojo con que tiene una inserción inferior, aunque su dirección es completamente hacia arriba, necesita tener una inserción abajo porque este es un músculo que está, por decir así, estirado. Y no podría estar solo jalado hacia arriba, sino que tiene que tener como una base para tener una buena inserción en toda esta zona. Aquí pues hemos retirado, ¿se acuerdan? Veamos las fibras cómo van, pues van hacia arriba. Entonces hemos retirado el músculo oblicuo externo, el cual se originaba desde la 5ª costilla, entonces ya no se ve el oblicuo externo, solo vemos el oblicuo interno, sus orígenes, ¿verdad? En la cresta, en el ligamento, vea cómo se origina y cómo se inserta en las costillas, en la línea alba y acá abajo en la línea pectínea de la que les estaba hablando. Sigamos. Aquí pues también lo vemos, vea cómo va su dirección hacia arriba, cómo pues se entrecruza aquí en al centro pues, con la línea alba. Aquí estamos viendo los rectos. Entonces vamos a ver que él pues le provee parte de la fascia la vaina, perdón, de los rectos, que eso lo vamos a ver en su momento. No quiero que ahorita entremos en dificultades. La irrigación, ¿quién lo irriga? Lo mismo, las arterias intercostales anteriores, las epigástricas superior e inferior, las circunflejas superficiales y profundas y las lumbares, las mismas prácticamente. ¿Quién lo irriga? La rama terminal de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal, pero además aquí juegan otros. Aquí juega el hilio hipogástrico o también llamado hilio inguinal y el primer nervio lumbar, pero con su rama ventral. Esos inervan al músculo oblicuo interno u oblicuo menor. Pasemos a hablar del músculo transverso, del abdomen. Permítame, quiero calcular aquí cómo voy. Músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen se origina en el tercio lateral del ligamento inguinal y en la fascia ilíaca. Ojo, es en la fascia ilíaca, 2 tercios anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. También en la fascia toracolumbar, está atrás, y en los últimos 6 cartílagos costales. Entonces toma en cuenta las costillas que son costocondrales, o sea que tienen cartílago o que utilizan el cartílago de la séptima para estar pues articuladas con el esternón. Entonces son los últimos 6 cartílagos costales. ¿Dónde se inserta? Lo hace en la línea alba y en la línea pectínea. Prácticamente son los 2 puntos de inserción. Al centro completamente, acordémonos que él es transverso, o sea, es completamente horizontal. Y su función pues es mantener la presión y el tono de la cavidad abdominal. Es decir, este no nos ayuda a flexionar, este solo nos ayuda a mantener la presión intraabdominal, o sea, la integridad y la ubicación y la situación de las vísceras intraabdominales y el tono de la cavidad abdominal, o sea que nos da
por decir así, la rigidez, la fuerza, digamos, que debe mantener el abdomen, pues para mantener esa posición. Entonces, esto es gracias al músculo transverso del abdomen. Veamos cómo se ubica. Decíamos que tiene un origen en el ligamento inguinal. Aquí está uno. Aquí estamos viendo cómo se origina en el ligamento inguinal. Aquí atrás vemos que se origina en la fascia toracolumbar, es una fascia que está completamente atrás, y en los cartílagos costales, en esta zona de acá. Nos hablaba también del labio, ¿vea? Y de la fascia, ¿vea? De la fascia ilíaca y de los labios, de los 2/3 de los labios de la cresta ilíaca, en la zona de origen. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la línea alba y en la línea pectínea. Está pues por aquí abajo. ¿Cómo lo vemos? Pues este es el transverso. Vemos como sus fibras son completamente transversales. Él ya se encuentra prácticamente por detrás de donde encontramos los rectos. Más adelante, pero ya ahorita vean esta imagen de línea arcuata o línea arqueada, lo vamos a encontrar en otra literatura, que ya vamos a ver cuál es la importancia de ella. Y pues aquí tenemos los músculos transversos del abdomen. Veámoslo. En esta zona no estamos viendo los músculos rectos. En esta sí. Aquí vemos el músculo, los músculos rectos, ¿verdad? En esta zona, aquí está el músculo recto. Y aquí vemos el transverso. Aquí vemos los cortes donde faltan las capas, los músculos que ya hablamos. Él es en profundidad, pues es el más profundo, pues, de los tres. ¿Quién lo irriga? Lo irrigan las arterias intercostales anteriores, la arteria epigástrica superior, la inferior, las circunflejas superficiales y profundas y las lumbares. ¿Quién lo inerva? Las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el subcostal, el nervio ilio hipogástrico y el nervio ilio inguinal y el primer nervio lumbar, su rama ventral. Si ustedes se fijan, es casi lo mismo, hablamos de ellos, ¿verdad? Casi lo mismo, son variaciones bien mínimas en lo que respecta a la irrigación y a la inervación. Y si se han fijado, no hemos hablado del drenaje, porque el drenaje va paralelo a la irrigación y no tiene mayor trascendencia en este momento. Ojo, ¿verdad? Sigamos. Pasamos a ver a los músculos recto abdominal. ¿Dónde se origina? Se originan en la cresta del pubis y en el tubérculo del pubis y en la línea pectínea. Ahí se origina el músculo recto abdominal. ¿Dónde se inserta? Se inserta en los cartílagos costales de la quinta a la séptima costilla y en la apófisis sifoides o apéndice sifoides del esternón. ¿Cuál es su función? Su función es la flexión del tronco y mantener el tono de la pared abdominal. Cuando hablamos de la flexión del tronco, es flexión anterior y para regresar a la posición normal, pues la flexión posterior. Esa es la función del músculo recto abdominal. Sigamos. Aquí lo vemos. Vemos cómo se origina en la cresta y en el tubérculo del pubis y en la línea pectínea. La línea pectínea está por detrás de la zona del hueso pubis. ¿Ven? En esta zona de aquí, una línea propia del hueso pubis. Y este que está acá, más allá lo vamos a ver, pero se los enseño ahorita. Este es el pectíneo. Este es el músculo pectíneo. Bueno, el piramidal, perdón. Piramidal o pectíneo, algo así es. Sí, piramidal es. Piramidal. La inserción, ¿dónde la hace? La inserción la hace en los cartílagos de la quinta
a la séptima costilla. Ahí encontramos la inserción en esta zona de aquí. ¿Ve? Ahí hace la inserción y por supuesto en la apéndice sifoide. En esta no sale. Vea, en esta lámina no sale, solo prácticamente me enseña estos nada más, pero tiene inserción en la apéndice sifoides del esternón. Sigamos. Este es el músculo recto, aquí lo estamos viendo sin su fascia, vemos sus diferentes niveles que tiene con estos puntos que le sirven de inserción, que vienen a ser como vientres, ¿verdad? Como vientres tendinosos del músculo recto abdominal. Aquí lo vemos también ya con un poquito de fascia, ¿verdad? De aponeurosis, que es del músculo transverso. Y aquí lo vemos él cómo se ubica. ¿Quién lo irriga? Lo irrima las ramas de las arterias intercostales anteriores, la arteria epigástrica superior, la periepigástrica inferior, la arteria circunfleja, superficiales y profundas, y las arterias lumbares. ¿Quién los inerva? Pues lo inervan las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el subcostal. Permítanme, quiero ver. Vaya, ahorita tengo 1 hora. Voy a dejar esta clase hasta aquí. Tengo que hacer algo ahorita y no lo puedo postergar. Voy a dejar hasta aquí la grabación y continuamos. Continúo en la siguiente grabación. Siempre porque nos falta todavía. Estamos a nivel del área positiva número 30 y son 63. Me faltan todavía. Entonces vamos a dejarlo pues hasta acá en este momento ahorita, esta clase. Vemos al rato, jóvenes.